Esther Feldman, otra personalidad sobresaliente de Universidad Ort. Ustedes veían en la presentación algunos de sus extraordinarios éxitos y allí es donde surge casi naturalmente la primera pregunta. Ser creativos en un mundo tan voraz de contenidos innovadores, Esther. Creo que yo no lo tomo nunca como un desafío, es algo que va conmigo, ¿no? Siempre repito lo mismo. Desde chiquita supe hacer dos cosas, leer y escribir, y con los años conseguí que me pagaran por una. Claro. Entonces, es algo que yo necesito para vivir, o sea, que va conmigo. Nunca lo pienso en términos o competitivos o de mercado. Después hay cosas que van transcurriendo y que van ocurriendo y que un poco la vida te va llevando. Yo soy licenciada en letras, creo que si a la Esther de 20 años le hubieses preguntado si iba a ser guionista, te hubiese dicho que no, y acá me tenés hoy. O sea, he sido flexible. Creo que si tengo que decir cuál ha sido la cualidad en relación a esto que vos planteabas, era como ser flexible y dejar ir viendo, siempre manteniendo aquello que yo quería, que era escribir, viendo hacia dónde me llevaban las cosas. Bueno, tu perfil docente tiene que ver con guión de series. Y allí entonces sería interesante decirle a los estudiantes qué no significa cursar la carrera de guión de series y qué significa cursarla. Y no sé si se comprende, porque en definitiva muchas veces venís con algunos conceptos asociados a algo que después en definitiva no es. Mira, yo creo que cursar la materia guión de series es una materia que, o sea, no es una carrera de guionistas, no es que estoy inserta en una carrera donde todos quieren ser guionistas de diferentes cosas, porque podrían querer ser guionistas de cine, guionistas de serie, guionistas de documentales. No es el caso. Es el caso de una carrera audiovisual donde te diría que el 10% de los alumnos que se sientan en mi cátedra quieren o aspiran a escribir guiones, y de ese 10% te diría que un 3% aspira a escribir guiones de serie, el resto piensa más en largos. Entonces, ¿cuál es mi motivación como docente hacia ellos? Parto de dos cosas que para mí son con lo que yo quisiera o siempre deseo que mis alumnos salgan después de cursar con la materia. Una es haber hecho un ejercicio de creatividad, saber que pueden pensar una idea, pueden aprender, o sea, que hay técnicas. Después, las ideas pueden ser más o menos brillantes, pero que hay una técnica para desarrollar un contenido audiovisual. Eso es por un lado. Y por otro lado, tener una lectura crítica, poder leer material audiovisual, sean series, sean largos, sean cortos, con una mirada crítica sobre el material narrativo, y que para eso claramente hay una cantidad de elementos que ellos tienen que manejar. Entonces, digo, me encanta cuando de repente aparece dentro de los alumnos uno que realmente tiene ganas, el talento y la ilusión de ser guionista. Sí. Pero me voy muy feliz cuando los alumnos terminan la cursada y me dicen, la verdad que me encantó, no me sentía capaz de hacer esto y lo logré. O sea, me parece que también eso me resulta muy inspirador como docente. Bien, vamos a hablar de los procesos de inspiración, pero sobre todo muy atados también a la lógica de que hay que aprender. O sea, hay técnicas que deben ser aprendidas, no todo es simplemente un acto mágico de la inspiración. Pero también me parece que se ha vulgarizado el concepto ese de contar historias. Parece que ahora todo queda resuelto cuando uno cuenta una historia. Y eso tiene también su complejidad. Me reía porque la frase que solemos escuchar los guionistas en general, en donde vayas y sepan a qué te dedicar. Si yo te cuento mi historia, escribís, no, una serie, 10 series. Señores, lamentablemente no es así.
No tenemos vidas tan apasionantes, ni tan interesantes, ni tan diferentes a las vidas de las otras personas. O sea, tal cual vos dijiste, una historia es una elaboración, es un constructo, es algo que uno tiene que claramente encontrar esos resortes narrativos. Entonces, por supuesto que hay técnicas, sobre todo para escribir un guión audiovisual, hay técnicas, hay procesos y procedimientos. También uno debe enseñar que las reglas están para romperse, pero para romper una regla uno debe saberla, comprenderla. Entonces, antes de romper, por decir algo, la estructura en 3 actos, que es lo que más nos gusta a todos los guionistas, es contar historias con la estructura disociada, bueno, primero hay que saber qué es una estructura en 3 actos, qué se cuenta en el primer acto, qué se cuenta en el segundo y qué se cuenta en el tercero. Entonces, claramente, la adquisición de esos contenidos es fundamental para después soñar libremente. Claro. Y después voy a otra afirmación muy comúnmente escuchada: hagamos cosas que la gente quiere ver. Uy, sí, es verdad. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es la gente? ¿O cómo debe incorporar el concepto de públicos? No, yo me hago una pregunta un poco... ¿Cómo podemos saber qué quiere ver la gente? El que tenga esa respuesta, o sea, claramente no estaría sentada. Si yo tuviese esa respuesta, no estaría sentada acá. Creo que estaría sentada en mi isla privada, en el no sé dónde, tomando un trago a las 10 de la mañana. Sí. O sea... Pero hay mucho de eso, claramente. Sí, claramente. Y hay mucho opinólogo. También. Yo sé que la gente quiso ver tal cosa, yo sé que... Y la realidad es que el público es una entelequia, es un anónimo, que por supuesto hay estudios y que hay cosas que... hay cuestiones idiosincráticas, sociológicas, hay un montón de elementos que, vuelvo a repetir, que te ayudan, pero no. Es absolutamente imposible saber qué quiere el público. Claro. Y en esos procesos creativos, cuando vas armando como esa narrativa de acuerdo a los públicos que entendés que pueden estar detrás, y mencionabas hoy algo que me parece importante. ¿Hay un ABC allí, por ejemplo? ¿Hay como una fórmula que uno deba seguir siempre? Bueno, no siempre, pero hay pequeñas, no sé si es una fórmula, pero sí que hay pequeñas claves que también tienen que ver con el medio en el cual vas inserto. No es lo mismo ir a un canal de aire que ir a una cadena de streaming. No es lo mismo los que escribimos para el mercado hispanoparlante que el mercado anglo. Claramente yo, que vengo trabajando muchos años con México y US Hispanic, tuve que aprender un montón de cosas que tienen que ver con la idiosincrasia y la forma de vivir. Y después sí te diría que todos lloramos por las mismas cosas, no todos nos reímos por las mismas cosas, entonces el humor siempre es un costado mucho más delicado. El drama o digamos, la tragedia es mucho más fácil en el sentido de que, bueno, sí, pasan grandes tragedias, todo el mundo se conmueve. Y después hay algo que también tiene que ver con estamos todos cortados por un eje que hoy tiene que ver con una temática feminista de la diversidad, o sea, cosas que uno quiere contar y que a uno le interesan más allá de los públicos. Y esas cuestiones que muchas veces tienen que ver con la corrección política, ¿no te quitan espacio de libertad para crear de pronto? Bueno, en mi caso particular yo no lo tomo como un tema de corrección política, sino de absoluta ideología. Yo estoy parada desde una mirada de reivindicación feminista, de querer comunicar un montón o sea, de aprovechar mi posibilidad como creadora para comunicar un montón de problemáticas relacionadas a la violencia de género y a la diversidad también. Entonces digo, yo no me paro en un lugar, no me pararía nunca en un lugar políticamente correcto solamente porque es políticamente correcto. O sea, me paro en un lugar donde ideológicamente me interese contar. Y cuando me han convocado a contar historias que no me interesan, simplemente he dicho no, gracias. Claro. ¿Y la irreverencia qué lugar ocupa en la narrativa audiovisual, por ejemplo? Bueno, yo creo que, hablando específicamente de las series, creo que ha sido el lugar
de mayor innovación y de irreverencia en lo narrativo, mucho más disruptivo que el cine. Si tengo que hacer una mirada de los últimos 10, 15 años, creo que desde la aparición de protagonistas absolutamente políticamente incorrectos como Breaking Bad, Better Soul, digo, por decir algunos que son mis favoritos, Sí. hasta desde la forma del tratamiento de la imagen, la forma de contar. O sea, realmente creo que si hubo una innovación en el lenguaje audiovisual, fue muy impulsada por las series. Ajá. Volvamos al ámbito docente, al aula, Sí. donde muchas veces es importante, y tratamos de reivindicarlo aquí, la capacidad del talento individual, asumiendo de todos modos que siempre habrá un espacio colectivo en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se va moldeando esa necesidad de ser una personalidad que se acople a los equipos, pero sin perder la capacidad individual, el talento? Bueno, quienes nos dedicamos a la escritura o al audiovisual en general, tenemos que tener desde el inicio muy claro el trabajo en equipo. Lo primero que yo digo en mis clases, la primera clase es cuando hago la pregunta clásica, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué creen ustedes que es un guión? Entonces, mi definición de guión es que el guión es un instrumento para que trabajen las diferentes áreas. Es un instrumento para que trabaje el director, es un instrumento para que trabajen los actores, es un instrumento para que trabaje el director de arte, el director de fotografía, el escenógrafo, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi concepción del guión ya está la mirada de construcción colectiva. Un guión hermoso en un cajón no existe. El guión es cuando todas las áreas se involucran, cuando lográs conquistar con tu creatividad individual a otras personas para que se sumen y sumen sus propias miradas. O sea, el director reinterpreta, ni te digo el editor hace una segunda escritura del guión. O sea, claramente quienes, y también yo hago esta distinción, a lo mejor por una cuestión de tradición en el Uruguay se ve más lo que es la película de autor, ¿no? Yo la escribo, Claro. Yo la dirijo, yo la edito y yo a veces hasta la actúo. En el audiovisual seriado eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo los corro un poco de ese lugar, del lugar de yo hago todo. Mucho de ego en eso también que hay que domesticar. Y hay que domesticar. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, en el aula yo lo resuelvo de una manera que realmente me ha dado muchísimas satisfacciones, que es todo el mundo critica el material de todo el mundo. O sea, primero, no armo equipos, sino que planteo trabajos individuales. Y luego todo el aula da devoluciones desde el gusto, el saber, o sea, prácticamente, claramente va a ser siempre más desde el gusto o de la opinión. Entonces ya ahí es un primer golpe al ego interesante. Y después, bueno, eso tiene que ver un poco con si te querés dedicar. Y realmente yo creo que si te querés dedicar no solo como desde el lugar del guionista, te querés dedicar desde el lugar del director, desde el lugar del actor o del vestuario, tenés que aceptar la crítica y la mirada de los otros. Uh-huh. Es interesante eso porque además supongo que te va entrenando para otros escenarios mucho más complejos luego, ¿no? Cuando se pretende vender lo que uno trató de construir. Y ese tramo es importante también cumplirlo, ¿no? Bueno, totalmente, ¿no? ¿Cómo uno llega? Esa es una pregunta de los alumnos en general. Bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo me inserto? Es complejo. ¿Cómo me distingo, no? ¿Cómo me distingo? Eso siempre es como muy difícil de saber, ¿no? Como el trabajo y los años y el trabajo y la voluntad también es una buena fórmula, ¿no? No hay nada. Yo les doy un baño de realidad
diciéndoles, ustedes no creen que van a escribir la primera cosa y va a venir corriendo el señor de Netflix a decir, qué genialidad que escribiste, a nadie se le ocurrió, te voy a contratar, porque realmente creo que es 1 en 1.000.000, si es que existe. Ajá. Desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, lo que uno observa es que se ha ampliado muchísimo la capacidad de colocar estos contenidos. Hay como una infinidad de plataformas. ¿Eso alienta a que más personas, más chicos, se sumen a tratar de conocer la técnica, a tratar de entenderlo como un modo de vida luego? Bueno, yo creo que sí. También creo que hay algo de la globalidad, donde hemos aprendido que los contenidos viajan, donde hemos aprendido que podemos escribir desde Montevideo, La Quiaca, Rocha o Hong Kong, digamos, y no necesariamente tenemos que estar insertos en Estados Unidos o en Miami, digo. O sea, ¿el propio lenguaje audiovisual entonces se ha como universalizado? Bueno, no, lo que yo quiero decir es que ya antes había como un prejuicio de decir, bueno, contenidos uruguayos no viajan por el mundo. Sí. Y hoy ese prejuicio ya se rompió. Por eso quiero decir que no importa desde dónde vos escribas, sino importa qué escribís y dónde te insertás. Entonces vos podés escribir desde tu rancho tranquilo, rodeado de pasto y vacas, y estar escribiendo para mainstream de Amazon, Netflix, VIX o lo que sea. Ya que mencionás lo de la tecnología, que lo cruza todo, ¿cómo hay que incorporarlo, por ejemplo, a la cátedra? ¿A qué nivel me preguntas? Los avances tecnológicos. Claro, hay una irrupción fenomenal de la tecnología. Sí. ¿No? Y muchas veces uno cree que la tecnología crea por sí sola. Simplemente es aplicar un par de algoritmos y ya queda todo el tema resuelto. No. En mi trabajo, en ese punto, te diría que lo único que nos ayuda a la tecnología es que hay programas, digamos, de formato de guión o sea, nunca encontré ninguna máquina que me diga qué escribir ni cómo. Me acuerdo que te voy a hablar de hace, creo que más de 20 años atrás, apareció lo que hoy es el Final Draft, que en su momento fue el Movie Magic, y que eran los primeros formatos para escribir guiones, y que empezó a correr como que si vos le ponías palabras claves, te armaba el guión. Te armaba el guión, y que nos íbamos a quedar todos era como una especie de... yo ya, no sé si afortunada o desgraciadamente, nunca nadie me escribió ningún guión. Creo que la tecnología a nivel del proceso de escritura no nos ha cambiado, más que darnos buenas herramientas. Sí, por supuesto, la posibilidad de comunicarnos, y hoy tengo mi equipo formado con una chilena, 2 mexicanos y 2 autores que viven en Argentina, y nos reunimos todos los días, horas, tomamos mate y hacemos el writer room virtualmente. Sí. Y creo que lamentablemente el ejercicio de la pandemia nos ayudó, pero es algo que yo hacía desde antes. Digamos, a mí, yo los primeros meses de la pandemia, yo hace años que vivo en pandemia, porque como hace años que trabajo para México y Estados Unidos, la realidad es que desde el Skype para acá he probado todos los medios que estaban a mi disposición para la relación. Después creo que tu pregunta tiene una segunda parte, que es cómo incorporamos a las temáticas todo el metaverso. Claro. Y todo. Bueno, hay historias que lo ameritan, hay historias que no, y sí me parece que claramente es importante ir incluyendo esas dinámicas. O sea, hoy nunca escribirías una escena donde alguien hable por teléfono con alguien. Escribirías una escena donde alguien se manda audios de WhatsApp. Exacto. Después está como la expectativa que tenemos muchos de que Uruguay finalmente sea como un hub audiovisual, el Uruguay audiovisual. ¿Hay margen para eso? Porque de pronto allí se asocian varias cuestiones. Las bondades que ofrece Uruguay en materia de locaciones, por ejemplo, un país de cercanías, las propias decisiones de los gobernantes diciendo, miren que hay una apuesta fuerte acá por lo audiovisual. ¿Hay potencial ahí? Bueno, a ver,
La respuesta es sí. Tengo mucho para opinar, no siendo uruguaya y sintiéndome, sí, muy bien recibida y feliz de estar acá. Entonces, también lo hago con todo el respeto que eso se merece. Pero, en mi opinión, Uruguay está fomentando de manera muy buena constituirse en un lugar, como tú bien dijiste, de locaciones, de dador de servicios de producción. Me gustaría, y creo que ahí todavía no hay políticas públicas ni políticas privadas, donde se favorezca también el aprovechar esa coyuntura tenemos hermosas locaciones y somos un gran país para que la gente con una seguridad jurídica y con un montón de profesionales para prestar servicio de producción, pero podríamos incluir en esos acuerdos que es parte de la artística, ya sean actores, ya sea parte de los guiones, o directores o iluminadores, o sea, también entren en ese acuerdo para que sirva para que esas producciones que vienen de afuera y hacen un uso de todo este equipamiento nos permita a nosotros como país también mostrar nuestros talentos y el día de mañana decir, ok, yo colaboré o trabajé junto con los guionistas de tal serie, entonces tengo un acceso a Amazon, a Netflix o a la plataforma que sea, para poder llevar contenidos hechos desde acá. O sea, a mí me parece que nos falta todavía ese salto. Porque también sabemos que las coyunturas económicas o políticas que pueden favorecernos hoy, entre 2 años pueden dejar de favorecernos. Entonces, siento que nuestra obligación es hacer más que eso. Y en el aula se debe plantear también otra inquietud, porque ¿cuántas veces se ha hablado de la muerte del cine, de la muerte de la televisión abierta, de la muerte de estos sistemas de streaming? Y sin embargo todos conviven. La pregunta es, ¿se complementan? ¿Hay un contenido para cada plataforma? ¿Cómo intelectualmente uno abarca también esa multiplicidad de opciones? Mira, primero creo que el concepto de que un medio audiovisual o un medio de comunicación mata a otro es más de nuestra generación o de la generación anterior a nosotros que de los gurises que están en el aula. Los gurises han aprendido a convivir con la multiplicidad de ofertas y nunca piensan que una mata a la otra. Creo que, como todo, las costumbres y la forma de consumir determinados medios audiovisuales va cambiando. Un señor de hace 60 o 70 años vivía con la radio pegada a la oreja y ahí iba por todos lados con su radio. Una persona de hace 50 años prendía la televisión a las 10 de la mañana cuando empezaba o a la hora que empezara la transmisión y la apagaba cuando terminaba. Bueno, y esperaba el día o la hora en que se diera su programa o lo que quería ver. Bueno, todo esto va cambiando y hoy la forma de adquirir o de consumir esos contenidos son diferentes, lo cual no significa que no se sigan consumiendo. Y por otro lado, yo creo que también nos van quedando chicos los nombres, ¿no? Yo creo que eso nos pasa en todo. El teatro que hoy incluye algo audiovisual sigue siendo teatro. Hay gente muy ortodoxa que te va a decir que no, que decir es un espectáculo, pero no es teatro. El cine hecho para una plataforma o el largo hecho para una plataforma, ¿es cine? ¿No es cine? O sea, creo que también el desafío que nosotros tenemos hoy es, si queremos seguir vigentes, es abrir nuestras cabezas y entender que hay un consumo diferente de distintas expresiones artísticas. Yo veía ayer los números de Argentina en 1985, que en cines en la Argentina, en circuitos no comerciales, va por arriba de 1 millón de espectadores. Es un fenómeno que hay que estudiar, porque está conviviendo con
con el streaming, que también le va maravillosamente bien a la película en el streaming. Entonces digo, finalmente no hay buenos o malos medios, hay buenos o malos contenidos. En el cierre también hay como esa disputa que acabas de plantear, lo de la vigencia en un tiempo de lo efímero. ¿Cómo se hace para pensar también cosas que trasciendan y que no caduquen al corto tiempo? Te voy a hacer la pregunta, en la introducción además lo teníamos, que te deben hacer con mucha frecuencia. De las series, de las producciones, ¿cuál te quedó como con esa sensación de que fue vigente y cuál otra de pronto fue efímera y no lo esperabas así? Bueno, en el caso que voy a nombrar, ni siquiera es una sensación, es una realidad que fue Ocupas, que 20 años clavados, 20 años después, se remasteriza y se remusicaliza, pero digamos a nivel de guión, por supuesto, y de edición quedó intacta. Y 20 años después fue un éxito increíble en Netflix. ¿Y qué lectura le das a eso? Bueno, yo le doy una lectura muy personal, a lo mejor lo he charlado mucho con Bruno Estañaro porque claramente fue como una sorpresa, ¿no? Uno no espera que un contenido 20 años después tenga esa vigencia. Sobre todo, aparte, en los jóvenes fue impresionante lo que pasó con jóvenes que no lo habían visto, que no sabían que existía y que se encontraron con eso ahí. Yo creo que Ocupas es una serie de iniciación, ¿no? Es el pasaje de la adolescencia, no importa la edad real del personaje, pero un personaje que vive con su abuela, que no trabaja, que no sé qué, es el pasaje a la adultez. En ese sentido yo lo digo, está emparentado a grandes ejemplos de la literatura y del cine, ¿no? Lo que se llaman, ¿no?, novelas de iniciación. Sí. Y creo que eso siempre es atractivo ver ese pasaje, ¿no?, de alguien, de cómo se constituye y desde qué lugar se construye ese adulto. Algo de receta hay entonces. Pero es que no fue... La receta presupone que vos tenés algo que está anterior y que vos agarrás los ingredientes y los Sumás metás. los ingredientes. Y esto es una lectura que hacemos a posteriori. No es una lectura que dijimos, vamos a hacer esto. Si bien cuando lo íbamos haciendo aparecían como referencias y hablábamos de obras y de contenidos, no fue algo que fue premeditado, digamos. Y también otro elemento que para mí fue como claro es la constitución de esa familia completamente moderna en ese momento, que es ese grupo de amigos que se constituye en familia, que hoy es una mirada, digamos, las familias ya dejaron de ser como debían ser hace 60 años atrás. La de la foto. La de la foto. Entonces, creo que esos son los ingredientes que yo creo que mantuvieron la vigencia. Después, como siempre hacer Ocupas para mí y para todos los que la hicimos fue una aventura hermosa, completamente loca. Escribíamos en el rodaje. Creo que me pasé más de un mes prácticamente sin dormir porque salíamos del rodaje, nos íbamos todos juntos a la edición. O sea, fue realmente lo más artesanal que hice en toda mi carrera. ¿Y te angustia esa obsesión de decir cuándo tendremos otra Ocupas? No, creo que aparte, si me preguntás, Esther, de esta altura, yo ya no me paso 40 noches sin dormir, no, me alegra que me haya pasado y ahora me pasan cosas hermosas de diferentes formas. Digo, hoy, el viernes, se acaba de terminar de rodar una serie creada por mí, hecha en Tenerife, filmada en Tenerife, con actores mexicanos, que va a salir en la plataforma. Los ricos también lloran, que es una novela que adapté. Desde que comenzó en Estados Unidos, está primera en el rating, inclusive de lengua no hispana. O sea, digo, tengo recompensas
también podría hacerte la lista de los fracasos. No viene al caso, No, digamos, ¿para qué? ¿Para qué? Porque siempre yo digo, me dicen, vos hiciste solo éxitos. No, hice una parva así de fracasos que por suerte son tan malos que la gente los olvida. Muchas gracias. Un placer. Esther Feldman, otra personalidad sobresaliente de Orts.